Muy buenas, saludos. Mi nombre es Kenny René Paz Madrid. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Pertenezco a la Facultad de Ciencia y Tecnología, al área de Educación Técnica Industrial orientado a electrónica. El día de hoy vamos a tratar lo que es el capítulo número 11 de nuestro libro de electrónica, teoría de circuitos y dispositivos electrónicos de Boylestad, el cual nos enuncia la respuesta en frecuencia de los transistores BJT y JFET. Para hacer un poco corto el video, vamos a tratar únicamente lo que es la respuesta a baja frecuencia de un transistor BJT. Para ello, yo voy a utilizar lo que es el simulador Multisim, como pueden ustedes visualizar, y nuestro circuito a analizar es un circuito en configuración de emisor común y polarización por medio del divisor de voltaje. Como ustedes pueden ver, nuestro circuito está compuesto por un circuito RC de entrada. Aquí podemos ver un circuito RC de salida y un circuito RC de acoplo en el emisor de nuestro transistor. Para poder hacer este análisis necesitamos dos herramientas fundamentales, como lo es el osciloscopio y también un analizador de gráficas Bode. Entonces, podemos comenzar. Como es de nuestro conocimiento, sabemos que en análisis anteriores nosotros hemos omitido lo que realmente sucede con los dispositivos activos como lo es el capacitor. Nosotros cuando hacíamos análisis en casos anteriores, nosotros lo que hacíamos es que deducíamos que en análisis de corriente directa, el capacitor se comporta como un circuito abierto y en análisis de corriente alterna, el capacitor se comporta como un circuito cerrado, lo que, lo que generaría un cortocircuito. Pero en este tema, en lo que es la respuesta de frecuencia de estos transistores, vemos que realmente influyen en un circuito y que a partir de ellos nosotros también podemos determinar lo que es la frecuencia de corte inferior de nuestro circuito. Para ello, no lo vamos a hacer de forma calculada, sino que simplemente en este análisis vamos a observar lo que pasa con la frecuencia, cómo ésta afecta o cómo ésta influye en nuestro circuito. Para eso también lo vamos a ir observando en lo que es en este analizador. Vean que en nuestro analizador nosotros tenemos los parámetros, por ejemplo, para la gráfica desde menos 20 hasta 50 decibelios, que sería, ¿verdad?, en el eje Y. Y en lo que es en el eje X tenemos desde 1 Hz hasta 10 kHz. Y vamos a ver qué es lo que está pasando en nuestro circuito. Como ustedes pueden ver, la fuente de entrada tiene lo que es un milivoltio y estamos trabajando solo a 11 Hz. Pero esto para saber qué está pasando. Lo que nosotros queremos determinar es la frecuencia de corte inferior de nuestro circuito. Recuerden que esta frecuencia se puede determinar de forma calculada siguiendo algunas ecuaciones, pero aquí nosotros vamos a hacer una aproximación utilizando este simulador. Vamos a correr nuestra simulación y luego la vamos a detener solamente para tener nuestra gráfica. Vean que aquí tenemos un cursor el cual nosotros podemos desplazar. Primero nos vamos a desplazar al valor de 0 decibelios, o sea, en el eje Y, 0 decibelios o un aproximado, porque este analizador no es tan preciso. Vean que aquí tenemos a 0.90 decibelios y nos dice que a este valor nuestra frecuencia es de 14.37 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos un valor de 0 decibelios, eso nos quiere decir que en nuestra salida el amplificador no tiene ningún efecto, o sea, no se está amplificando la señal de entrada. Para poder ver eso, tenemos lo que es el osciloscopio. Vean que la frecuencia que nosotros tenemos es menor que 14.3, o sea, tenemos una frecuencia de 11 Hz. Esto quiere decir que nuestra señal de salida no se está amplificando. Para corroborar eso, vamos a visualizar nuestro osciloscopio. Vean que yo para la entrada tengo el color azul y para la salida el color morado. Quiere decir que nuestra señal o nuestra onda azul
es la entrada y nuestra onda morada es la salida. Como ustedes pueden ver aquí en los parámetros del osciloscopio, los dos canales están a la misma escala, a 2 milivoltios por división. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Ven que la señal azul es mayor que la señal morada. Esto quiere decir que no está teniendo un efecto de amplificación nuestro circuito. Entonces podemos corroborar eso mediante lo que es el trazador de Bode. Ahora bien, si nosotros seguimos aumentando, miren, ya pasamos de 0 decibelios. Arriba de 0 decibelios ya vamos teniendo también un aumento en lo que es la frecuencia. Aquí es donde vamos a analizar este caso. Si nosotros aumentamos la frecuencia, o sea, a mayor de 11, que en este caso nuestra frecuencia menor eran, si no me equivoco, 14, ¿verdad? Vamos a corroborar a 0. Sí, miren, entre 13 y 14 Hz. Si nosotros excedemos este valor de frecuencia, miren, ya tenemos lo que es mayores valores en decibelios. Y recordemos que la ganancia de voltaje también puede estar relacionada con los decibelios. Y para ello tenemos esta ecuación que nos dice que la ganancia en decibelios es igual a 20 logaritmo en base 10 del voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Con esta ecuación nosotros podemos determinar nuestra ganancia de voltaje. Basta con que despejemos para B2 sobre B1, porque tenemos un valor de ganancia en decibelios en cuanto a nuestro simulador, que aquí se nos está dando. Miren, por ejemplo, para 21.5 Hz tenemos una ganancia en decibelios de 6.64 decibelios. Entonces, con este valor podemos despejar para la ganancia de voltaje y vamos a ver que ya hay una ganancia de voltaje. O sea que ya pasando de ese valor de entre 13 y 14 Hz, nuestro circuito ya va a amplificar. Pero como la finalidad de nuestro circuito o de nuestro análisis es encontrar esa frecuencia de corte inferior, entonces seguimos con nuestro analizador de Bode y podemos seguir aumentando. Miren, así como va aumentando la frecuencia, miren, ya pasamos de 30 a 57 Hz, vamos aumentando en los decibelios, porque nuestra gráfica, ¿verdad?, va creciendo. Pero va a llegar a un punto donde ya no va a seguir creciendo. Fíjense, miren, va a llegar a un punto donde ya más bien empieza a tomar como una forma horizontal. Entonces, es a ese punto donde queremos llegar, porque ahí ya es una frecuencia inferior de corte. ¿Por qué le llamamos de corte? Porque va a seguir aumentando en ese punto, va a seguir aumentando la frecuencia y ya nuestra ganancia de voltaje va a llegar a su valor máximo, o sea, ya no va a seguir aumentando, aunque nosotros aumentemos la frecuencia. Entonces, vean que desde estos valores, como la gráfica va un poco inclinada, entonces los cambios en decibelios son bastante notorios. Pero al llegar a cierto valor, que en este caso está comprendido, miren, entre 200, vamos a tomarlo como desde este punto, desde 260, 250 hasta por lo menos unos 400 o 500 Hz, y a nosotros vemos que aquí los cambios en decibelios no son tan notorios, miren, como en casos aquí anteriores, ¿ve? Que aquí los decibelios aumentan drásticamente, pero de cierto valor, de por lo menos de 250 o 200 y fracción hacia arriba, ya el cambio en decibelios no es tan notorio. Miren, va de 31 y va a medida que nosotros vamos aumentando la frecuencia, él va aumentando poco a poco, miren, y la frecuencia sí aumenta en cambios drásticos, miren. Eso quiere decir de que podemos aumentar la frecuencia y los cambios en decibelios son pocos, miren, 34. Miren la frecuencia cómo aumenta drásticamente, ya llegamos a los kilohertz. Y la ganancia en decibelios casi siempre se mantiene, miren, es poco lo que va cambiando. Entonces es ahí donde nosotros llegamos a una frecuencia de corte inferior, que está comprendida en estos lapsos. Miren, aquí porque el analizador no es de valores tan precisos, no se puede encontrar un valor con mayor exactitud, pero nuestra frecuencia de corte inferior está relacionada entre los valores de 200 a por lo menos unos 400 Hz. De ahí, pues en adelante ya la ganancia en decibelios no aumenta tan drásticamente. Entonces, ese sería el análisis que yo